Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basadas en el libro de Juan. Estamos viendo esta serie. Hemos visto cómo estos escritores están abordando estos temas. Es muy interesante. En lo personal pienso que es así. Y esta semana vamos a seguir mirando los testigos o las personas que dieron testimonio de Jesús, sea directo o indirectamente. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por las bendiciones que tú has tenido a bien darnos, Señor, principalmente por aquellas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero están ahí. Señor, gracias por el tiempo, gracias porque nos regala este momento para compartir la lección de escuela sabática con cada persona que amablemente también saca de su tiempo para acompañarnos cada semana y por aquellas personas que los hacen por primera vez. Que tu Santo Espíritu, Señor, repose en cada uno de ellos durante esta semana y al ver esta lección, que su mente, su entendimiento sean abiertos, Señor, a la nueva luz y que ellos puedan ver, Señor, las maravillas que tú tienes para ellos. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea conmigo al grabar esta lección, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Te quiero pedir en forma muy especial por estos países que están pasando por situaciones, sean catastróficas, sean problemas políticos, problemas sociales, Señor, que tú seas con cada una de ellas y las bendiga, las conduzca y las guíe. Todo te lo pedimos pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dijimos, esta semana vamos a seguir mirando a aquellas personas que fueron testigos de Jesús. Y aquí vamos, la lección de esta semana hace una bienaventuranza, una bendición. Bienaventurados los que creen, porque habemos muchos que no creemos, pero hay una bienaventuranza para aquellos que no creen. Y el versículo para memorizar es una persona que fue célebre por no creer, pero después creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Muy interesante, ¿no? En una ocasión, cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, entre ellos el discípulo Tomás, y Tomás le dijo, si yo no pongo mi dedo en tu mano y en tu costado, yo no voy a creer que eres tú. Y entonces ahí fue que Jesús extendió esa bienaventuranza que llega hasta nosotros. Bienaventurados son los que sin ver creen. Y hay muchas personas que dieron testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios. Eso dijo Juan. Hemos hallado al Mesías. Eso dijo Felipe. Eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso lo dijo Pedro, pero también lo dijo Natanael. Eh, Rabí, tú eres el Hijo del Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos hemos oído y sabemos la verdad de este Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo era ciego y ahora veo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo era ciego, perdón, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Aquí está su rey. Yo no hallo delito en él. Señor Dios mío, Señor y Dios mío, todo esto fueron declaraciones de personas que reconocieron a Jesús como Dios, como el Mesías. Y esta semana vamos a ver varios de estos personajes que con sus actos dieron testimonio de quién era Jesús. Eh, Jesús no tuvo reparo en decir quién era, ni tampoco que los llamaran a testigos para que dieran testimonio. Incluso testigos que habían desaparecido. Y en la parte del domingo vamos a remontarnos hasta Abraham. Dice que Abraham vio los días de Jesús y se regocijó. Y
Jesús dijo eso, le dijeron los escribas y los fariseos, oye, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que tú no estás hablando de Abraham? Y Jesús le dijo, antes que fuera Abraham, yo soy. Oh, wow. Ah, o sea, Jesús salía con unas cosas que las personas que no creían era como que era bien controversial, porque ven a un joven de 30 y pico de años hablando de su patriarca. Los judíos eran muy orgullosos de su patriarca perdón, Abraham. Y este joven le está diciendo que antes de que Abraham fuera, él era. Es como que, ok, ¿de qué ustedes están hablando? Y más personas que tenían el entendimiento nublado, que no entendían, era como que, ¿qué él le está diciendo? Yo creo que lo decía él a propósito. En Génesis 12:3. Bendeciré a los que me bendijeren y a los que me maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la bendición que Dios le dio a Abraham. A través de él serían benditas todas las naciones. Y Génesis 18, 16 al 18. Y los varones se levantarán de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con él acompañándolo. Estos eran los ángeles que iban en ocasión, que iban a destruir a Sodoma. Y Jehová dijo, encubriré, entre lo que estaban estaba el mismo Dios. Y él le dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una gran nación y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones. Así que Abraham era amigo de Dios y por eso Jesús le decía, antes de que Abraham fuera, yo fui, yo soy. Y En Mateo 1:1 está la genealogía y en la genealogía de Jesús, Abraham era el padre de Jesús, pero Jesús era antes que Abraham. Es un juego de palabras ahí muy interesante. A través de los tiempos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham, vuestro padre, se gozó al ver mi día. Y el carnero que ofreció en Isaac representaba a Jesús. O sea, es Abraham, esa escena que se dio ahí, esa pequeña escena, creo que lo dijimos hace poco. Esa pequeña escena que se dio ahí, Abraham ofreciendo a su hijo y ese cordero que apareció de la nada, era una pequeña demostración de lo que iba a pasar en el Gólgota. Solamente que a Jesús nadie lo libró de la muerte porque él era el sustituto o sea, él era el sustituto de Isaac. Isaac no murió ese momento, esa muerte, porque Jesús tomó su lugar, ese era el cordero. Abraham era el padre de la nación judía, indiscutiblemente, eso lo dice ahí en Génesis. Recibió la promesa de que en él todas las naciones serían benditas porque entonces de Israel salió el evangelio y de ahí fueron benditas todas las naciones. Eso era, fíjense que tantos años atrás se le dio esa promesa y mire cómo se cumple. Fue también de los que responden a Dios con fe. Su voluntad de sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, no solamente fue una muestra de fe, sino una ventana del plan de salvación. Una ventana porque, fíjense, era una demostración pequeñita de lo que iba a pasar. La, eh, Jesús utiliza un lenguaje que recuerda que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la salsa ardiente, yo soy. Cuando él decía yo soy, eso era, esa palabra en el original no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Es algo que está siempre, que es eterno. Y Jesús utiliza esa palabra y dice yo soy. Y dice que quisieron apedrearlo, eso fue Juan 8:59, claro, quería decir que él era Dios, eso era blasfemia, no solamente estaba diciendo yo soy, ellos entendían lo que él quería decir.
y quisieron matarlo por blasfemia. ¿Cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de salvación por fe sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudamos estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Y fíjense que Abraham fue un humano como nosotros, pero Dios toma esa parte que él hizo y lo llama el padre de la fe. Hay unas lecciones anteriores en el libro de Génesis muy interesantes en que se aborda este tema. Lo pueden ver ahí en mis videos. Está ahí, es muy interesante. El testimonio de María. Y aquí estamos hablando de María de Magdala. Saben que este escritor Juan eh, habla de María de una forma muy interesante. Ellos tenían personalidades similares. Eran como que muy allegados a Jesús. Ambos eran muy allegados con Jesús y ya conocemos la historia. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María y Marta y su hermano Lázaro, el cual él había resucitado, y estaban en casa de Simón, que eran familiares, el cual había curado de una lepra. O sea, Jesús había hecho algo por cada uno de ellos. Y como dijimos, era una muestra de agradecimiento por la resurrección de Lázaro y porque Simón había sido curado de la lepra. Lo invitan a un banquete. Esto encontramos en Juan 12, 1 al 3. Pero al anfitrión pasó algo por alto muy importante, que era algo de la tradición judía y era lavarle los pies a Jesús. Y Jesús se queja, él se lo dice. Cuando ellos reprenden a María, él le dijo, mira, ustedes, yo vine aquí, ustedes no lavaron mis pies. Jesús no se quedaba con nada. Eso era boom. Y dice que María había comprado un perfume muy caro. Su valor era el valor de un año de trabajo, 300 denarios. El sueldo mínimo de un empleado en aquel tiempo era un denario, un día, de un jornalero. Y este le costó 300 denarios. Serían el salario mínimo de un año aquí. Yo calculo unos 20.000, 25.000 dólares, no sé cuál es el salario mínimo, eso depende del lugar donde usted, pero donde yo esté sería 20.000, 25.000 dólares, no sé si 30.000. Y eso costó ese perfume, o sea, aquello era algo valiosísimo. Y aquí dice que ella trajo ese regalo en expresión de gratitud por lo que él había hecho, no solamente por ella, sino por su hermano que lo había resucitado. O sea, ella sintió tanto agradecimiento por él haberlo perdonado sus pecados, que ella trajo eso como para rendirle honores. Y dice que ella probablemente no quería que nadie se enterara de lo que ella iba a hacer. Fíjense que cuando las personas hacen las cosas de esa manera, la hacen a escondida, o sea, no le interesa ser el centro, o sea, ser el centro de la atención no es su propósito. Ese no es su propósito. Su propósito era darle honor a Jesús, pero el perfume, cuando esa botella se rompió, el alabastro se rompió, el perfume inundó ese lugar y todos se dieron cuenta. No era su intención, pero ocurrió. Y comenzando por Simón y Judas, comenzaron a regañar a esa mujer. Y ahí fue que Jesús le dijo a Simón, oye, yo vine aquí a tu casa y tú no me lavaste los pies con agua. Y esta mujer ha comprado un perfume carísimo y tú le estás regañando. Porque él decía, no se dan cuenta que ella es pecadora, como que ellos no lo eran. Y Judas, que era el que tenía o sea, todos tenían una intención diferente para que vean cómo la hipocresía puede adueñarse de las personas. Judas estaba reclamando los dineritos porque él decía que podía haberse dado para los pobres, pero no era ninguno pobre, era que él mantenía la bolsa del dinero. Él también está reclamando y Jesús a todos lo manda, le da una respuesta. Ella no tiene que hablar nada y él dice que donde quiera que se predique, o sea, el testimonio de esta mujer fue tan grande que dijo que donde quiera que se predique este evangelio, se iba a recordar lo que Jesús hizo.
Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas, sabe lo que hay en el corazón de Simón y sabe lo que hay en el corazón de esa mujer. Judas era ladrón y era egoísta. Simón era un mal agradecido. Él no agradecía, él no había sentido el gozo de la salvación. Él pensaba que lo que Jesús había hecho por él se lo merecía y por eso le hizo una cena ahí a medias. Pero esta mujer, sí él conocía a la mujer, él conocía el corazón de José de Arimatea y Nicodemo. No ofrecieron su don de amor a Jesús durante la vida, ellos lo ofrecieron durante la muerte. Aquí hay un mensaje, hagan las cosas en vida, no hagan las cosas en muerte cuando la gente no lo sienta. O sea, Arimatea, José de Arimatea y Nicodemo hicieron un favor muy grande, pero lo hicieron en la muerte. Esta mujer hizo lo que hizo fue en vida. O sea, mientras él estaba consciente, cuando él sabía cuál era su devoción. Y cuando él penetró en la tiniebla de su gran prueba, llegó consigo el recuerdo de este acto. O sea, Jesús realmente le agradó lo que esta mujer lo hizo. Fue como un bálsamo para su corazón. O sea, eso lo motivó a él. O sea, Jesús era un ser humano eh, que necesitaba ese tipo de apreciación. Oye, alguien está apreciando lo que yo voy a hacer, alguien tomó en cuenta, o sea, aunque él lo hacía de corazón, él sintió que alguien lo apreció. Y aquí lo dice, y cuando él penetró en la tiniebla de la gran prueba, de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le atribuirían para siempre lo que es redimiera. O sea, eso fue una prueba del agradecimiento que sentirían muchísimas personas por los siglos de los siglos y eso a él lo motivó. Como acabo de decir, Jesús era un ser humano y eso lo motivó, eso lo dice el deseado de toda la gente, la página 514. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el corazón de Judas. También sabe lo que hay en el nuestro. ¿Qué debería hacer esto acerca de nuestra necesidad de Cristo con nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? ¿Sabe? Yo dije en la semana pasada que solo el 2% de la población está consciente. Yo no estoy diciendo que saben todas las cosas, lo que está pasando, que está consciente de su propia necesidad, que está consciente de quién es en realidad. Eso se llama conciencia. Yo dije el 2, es el 3%. Eh, y solamente se entienden estas cosas, o sea, las tinieblas, las personas entienden lo espiritual, las personas entienden lo que está ocurriendo en su propia vida, no allá afuera, sino en su propia vida, lo que es la necesidad, la carencia que siente cuando realmente está consciente de quién es. Esta mujer estaba consciente de quién era, los demás no estaban conscientes de quién era, los demás estaban adormecidos. Ellos estaban conformes con lo que tenían. Esta mujer no, esta mujer vio que ella, cuál era su naturaleza y entendió lo que Dios Jesús hizo por ella, por eso se sintió así. Eso es en lo que yo hablo, de la conciencia. Otra cosa quería aclarar, yo dije de los cuidadores primarios la semana pasada para ilustrar algo. Los cuidadores primarios, cuando yo hablo de cuidadores primarios, incluye a los padres. No digo los padres porque los cuidadores primarios pueden incluir personas que no son los padres, pero incluyen los padres. Quería aclarar eso para los que me siguen. No es que son los niños que son cuidados por otras personas, no, incluyen a aquellos que son cuidados por sus padres. Lo hablé para mencionar acerca de los celos que tienen una raíz en la niñez muy temprano, en los primeros años de vida. De eso que yo estoy hablando, de esa conciencia, de saber que a veces nuestro comportamiento no es normal y darse cuenta de que esos comportamientos no son normales, o sea, que esos comportamientos tienen una raíz en nuestra niñez y que eso no está bien. De eso yo hablo. María entendió
Ella necesitaba a Jesús y lo que Jesús había hecho por ella, cómo Jesús había transformado su vida, por eso agradeció. Eh, Simón solamente sabía que Jesús lo había sanado de la lepra y eso era todo. Judas nunca entendió quién era Jesús. Él pensaba que era un rey y cuando no consiguió lo que quería, pues se desanimó y lo traicionó. Y terminó ahorcándose porque nunca experimentó el evangelio. Yo le dije que hay personas que se arrepienten, hay personas que tienen miedo de las consecuencias de sus actos y entonces cambian los actos exteriormente, no interiormente. Es diferente. Todo eso es parte de esa conciencia de quiénes somos nosotros. El testimonio involuntario de Pilato. Y aquí estamos mirando a Pilato porque es un testimonio involuntario, porque Pilato sabía quién era Jesús. Desde que vio a ese ser humano, él no encajaba en el prototipo de lo que era de las personas que él estaba acostumbrada a ver. Pilato no solamente era un gobernador, era un juez y está acostumbrado a ver toda clase de criminales. Y ya él sabía, y cuando vio a Jesús no encajaba. Eh, y dice que Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciar a la muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo. Es decir, que mientras el tiempo no había llegado, Jesús era librado de la muerte. Pero cuando llegó el tiempo, entonces él fue arrestado en el Getsemaní, fue llevado donde Anás y al sumo sacerdote Caifás, y 2 veces ante Pilato, y también fue llevado ante Herodes. Juan ha llamado a muchos testigos de todas clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez, y todos los demás eran judíos y plebeyos. O sea, este es quizás el testimonio del personaje más poderoso, de mayor influencia política en Judá. O sea, este era importante. Y en Juan 18 vemos que él reconoce que él no veía en él ninguna maldad. Eso lo dice. Juan 18:38 y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo, yo no hallo en él ningún delito, el hombre es inocente. Eh, y Juan 19:4 al 22. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mira, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Una y otra vez, Pilato trató de salvar la vida de Jesús. Mire el contraste. La gente de su pueblo a la que él había venido, los dirigentes de su pueblo, tratan de enjuiciarlo. Y este hombre, un hombre pagano que no conocía las escrituras, solamente con verlo, solamente con interactuar algunas palabras con él, ve la sabiduría que en ese hombre y ve también que es un hombre inocente. Y hay un pagano de la nación opresora tratando de salvarlo y ellos tratando de enjuiciarlo. Y salió Jesús llevando la corona de espina y mano de púrpura y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dijo, tomale vosotros y crucificarlo porque yo no hallo delito en él, pero ellos no podían hacerlo. Y los judíos les respondieron, nosotros no tenemos un rey y nuestra ley, y por nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios por blasfemia. Pero ellos no podían, los judíos, no, perdón, los romanos no iban a sacrificar a Jesús por cuestiones religiosas. A ellos no le convenía eso. Y cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y entonces le dijo a Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte?
y tengo autoridad para soltarte. Eso pensaba Pilato. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús le dice, o sea, tú realmente no eres tan culpable como esta gente que sabiendo la verdad, no, ellos no sabían la verdad porque no la entendían, pero ellos eran el pueblo de Dios y me están crucificando. Ellos tienen mayor pecado que tú. Eh, y desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos tenían voces diciendo, si te sueltas no eres amigo de César. O sea, esta gente presionaron y presionaron y le dieron en la debilidad de él. Esta persona parecía que no podía mantener posición, no podía mantener presión. Y dijimos en las semanas anteriores que por mantener su posición, él se fue contra su conciencia y mandó a crucificar a una persona que él sabía además que era inocente. Y más adelante él perdió la posición. Las cosas que se mantienen de esa manera no perduran. Entonces Pilato, yendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó al tribunal en un enlosado y en hebreo Gabata. Y era la preparación de la hora sexta. Entonces dijo a Jesús, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. O sea, ahí hay una presión tan fuerte que realmente se dio. Pero este hombre dio testimonio de que él era inocente y que en él no había delito. Y como venganza pasivo-agresiva, mire, esto no es bueno. El pasivo-agresivo no se atreve como este hombre que no pudo mantener su posición, su conciencia, y entonces para vengarse indirectamente de los judíos puso el rey de los judíos, lo puso aquí. Y los judíos le dijeron, no, si no es él nuestro rey, pon el que se hace llamar. Y él dijo, no, así se queda. Eso hacen los pasivos agresivos. Ellos no se atreven a tomar posición, no se atreven a decirle a la gente las cosas directamente, entonces hacen cosas indirectamente para vengarse. No es bueno. Vemos ahí que este hombre tenía una gran posición, pero era muy débil. En ese sentido era muy débil. No se atrevió a estar, a mantener su posición, a hablar de frente y todo lo demás. Así que, pobre Pilato. Tuvo que vivir toda la vida con eso en su conciencia. Pilato tenía ante sí la verdad misma y él lo sabía. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Es muy importante mantener la conciencia. Usted puede perder todo lo que sea, pero cuando pierde lo que usted cree, lo perdió todo. Eso hizo Pilato, perdió lo que él sabía que era correcto, la conciencia, por agradar a alguien que no le importaba nada acerca de él. Miércoles, el testimonio de Tomás, y este es el versículo de introducción, y lo encontramos en Juan 20, 19 al 31. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en la puerta cerrada en el lugar por donde Jesús estaba, reunido por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de él, dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró la mano y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió al Padre, así también lo envió. Como les relaté al principio, Jesús se le fue apareciendo a los discípulos y cuando él se le aparece a Tomás, Tomás pide ver las heridas y no solamente verlas, sino tocarla para el poder creer. Y ahí es que Jesús le dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Eh,
O sea, él tenía sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Pero en el caso de Nicodemo era que él no entendía las cosas espirituales y él estaba en asuntos, o sea, Jesús le estaba hablando en asuntos espirituales y él estaba entendiendo esos asuntos literalmente. Eso fue lo que le pasó a Nicodemo. A veces uno habla cosas espirituales y la gente lo entiende literalmente porque no tiene profundidad, no es profundidad. La multitud, en el caso de la multitud, es lo mismo. Ellos era detrás de la comida, de lo que podían obtener de Jesús. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? O sea, la multitud le está pidiendo señal. Después que le había dado los panes y los peces, ellos querían más señales. El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Si usted ve, ya no creen. Aunque las cosas de Dios hay evidencias, no es como así como creer sin fundamento, sin evidencia, si hay evidencia. Dios nunca nos exige que creamos y darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios, o sea, hay testimonio de todo lo que Jesús dijo que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no quita la posibilidad de dudar. O sea, hay evidencia, hay muchísimas evidencias sobre todo lo que pasó, pero Dios no te va a quitar la duda. Y hay personas que realmente por naturaleza dudan de todo. O sea, ellos son dados a la duda, sea porque lo han defraudado demasiado, sea porque tienen un imposibilitado. Eso también viene desde la niñez, las personas que dudan mucho. Esos son asuntos que pasaron cuando eran niños. Eh, sea cual fuera la razón, Dios nunca te va a quitar. Si tú tienes que hacer el esfuerzo de creer. Fíjense, si nosotros no confiamos en, no ama, en la confianza es parte del amor, hay que amar para que sea amor, hay que haber confianza. Eh, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos confiar en Él. Se aplica a todo. Sin embargo, Dios no quita toda la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar en evidencia, no sobre de demostración. El Camino a Cristo, la página 105. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si alguien te pregunta por qué creen en Jesús, ¿qué responderías? Bueno, hay muchas maneras, ¿saben? Dios a veces hace cosas tan fuera de lo común, por no decir extrañas, que uno realmente debe creer que Él existe por cómo Él se comporta. Es como que a veces yo veo cosas y que yo digo, no, o sea, Dios de verdad obra por sendero misterioso y hace cosas muy fuera de lo común. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Y digo que en algún momento se van a abrir nuestros ojos y nosotros veremos realmente lo que pasa detrás del telón, como digo yo, y nos vamos a dar cuenta realmente todas las cosas que Dios hizo en nuestro favor, todas las veces que nos salvó, todas las veces que Dios puso en nuestro camino personas que nos ayudaron tanto, que fueron de tanta bendición y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Dios tiene un plan maestro para cada vida y realmente de que la hace y vaya como la hace. Eso realmente yo lo sé. Tengo evidencias de sobra para saber eso. Una y otra vez cuando Juan presenta testigo de Jesús, su objetivo es llevarnos a la conducción contundente. Y ahora nuestro testimonio a favor de Jesús. También hizo Jesús nuestra obra, señales de Jesús y de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero que estas fueron
escrita para que ustedes crean. O sea, Juan llama a los milagros, señales que tienen un propósito para creer, no simplemente es llenar nuestra curiosidad o satisfacer nuestra curiosidad, sino es para que creamos. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean en el Hijo, que Cristo es el Hijo del Dios y que creyendo tengan vida por medio de él. No solamente creer, sino que el que cree tiene vida y creer es un verbo, tiene una función. Tú crees y actúas. Si tú crees y no actúas, no estás creyendo. Realmente creer es algo que se mueve, es dinámico. Yo creo y porque yo creo, yo actúo en función de lo que creo. Eso es. Imagina lo que significó ser testigo presencial de Jesús, de todos esos milagros. Y uno diría, si yo hubiera estado ahí, yo hubiese creído, pero muchos de los que estaban ahí no creyeron. Es más, su corazón se endureció cada día más y más. Fíjese, a veces vuelvo y digo, nosotros creemos porque tenemos miedo, porque va a pasar algo, por las consecuencias. O sea, nosotros cambiamos muchas veces, la persona cambia de conducta porque tiene miedo a consecuencias de cosas que le van a ocurrir. Pero cuando hay una transformación, cuando Dios cambia el corazón de piedra y le da una de carne, eso es algo misterioso, eso es el misterio del Espíritu Santo y no es simplemente, como dice el Espíritu de profecía, cambiar la forma de ser en apariencia, aunque en el corazón está todo lo demás, simplemente ellos dice como para ganar una posición entre las personas, para ser respetado por los demás, estilo de Nicodemo, que era muy respetado porque él hacía todo bien, pero fíjense que él necesitaba nacer de nuevo y realmente nacer de nuevo es una experiencia que ocurre el Espíritu Santo, el que hace eso en nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos, por el dominio propio, eh, hacer cambios, pero cuando es severamente probado, se ve lo que hay realmente. Se ve el vil metal, eso dice, me parece el camino a Cristo. Eh, pero cuando el cambio lo obra el Espíritu Santo, el cambio esté adentro hacia afuera. Y aunque sea aprobado, aunque esté solo, aunque no necesita estar acompañado para actuar correctamente, es más, cuando está solo, porque es algo que nace. So, hace lo correcto, lo que el espíritu le dice, el espíritu le va dictando qué hacer. Y a veces uno oye una voz que le dice, mira, tienes que actuar así. Y a veces es como que, wow, es increíble, pero sí, Dios le va mostrando, le va a cada paso del camino, le dice, sal de aquí, ve allí, muévete aquí. Eh, a este movimiento o no haga este movimiento y a veces parecen cosas fuera de, o sea, fuera de todo, pero realmente eso pasa. Y cuando la persona cree, pues se mueve. Eso es lo que ocurre. Eso fue lo que le dijo, lo que hizo. O sea, imagínense a María gastar todos sus ahorros en un perfume para írselo a vaciar en los pies a Jesús. O sea, cuando uno piensa en eso, uno dice, wow, esta mujer estaba movida eh, por algo más fuerte que ella, porque si hubiese sido, fíjense, yo los otros días leí ah, sobre las personas que hacen acto de caridad para ganarse un sitial. Yo siempre, yo siempre, o sea que yo leo muchas cosas sobre eso, sobre lo que es el ser humano. Y leía sobre una persona eh, que era un narcisista. El narcisista no le importa a la gente, el narcisista no tiene empatía. Sin embargo, esta persona era una filántropa, o sea, filántropa es una persona muy que da, pero ella tenía ella tenía una finalidad en eso, no era, Dios me chocó así porque dije, wow, un narcisista filántropo, y entonces explicaba el libro cómo no, por qué lo era. Tenía una finalidad.
esa persona buscaba algo, buscaba el control de esa persona, buscaba tener una imagen, buscaba, o sea, buscaba algo, había algo detrás de todo eso. Por eso es que yo digo que esta gente, Jesús sabía las intenciones, eh, y por eso esta gente dieron testimonio, porque dentro de su corazón no había otra razón que no fuera glorificar a Dios. Eso es lo que quiero decir. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo cumplió mucho de lo que otros escritores predijeron, como la destrucción del templo en Mateo 24:2, la proclamación del Evangelio, Mateo 24:14, y la gran apostasía, segunda de Tesalonicenses 2:3. Y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Cada vez vemos más eso. Fíjese, le voy a decir un dato. Si usted ahora entra en internet, va a ver con esta cosa de la inteligencia emocional, no, la inteligencia artificial, yo no sé dónde vamos a parar, pero eso se está usando para poner a personas a decir cosas que no son, que ellos no dijeron, y para mostrar situaciones que ellos no están, o sea, no son esas personas. Y si la persona no es acusada, va a creer todas esas cosas, o yo no sé dónde vamos a llegar. Yo creo que va a llegar el momento de que nada de lo que usted va a ser real y nada de lo que las personas escuchan por las redes diciendo va a ser real. Es una cosa que realmente va a asustar. Así que tenemos que saber qué hacer, o sea, tenemos que estar seguros de eso. De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, el cual llega el evangelio de todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio por nosotros en un mundo quizás peor del que estaban allá atrás. No es por los dichos ni de Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana o la enseñanza de los fariseos, que podemos conocer a Jesús como Mesías. Es por las santas escrituras y la convicción producente por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús, el Salvador del mundo. O sea, en un mundo así como está tan retorcido, cada vez más va a ser necesario que personas den testimonio con la intención correcta, porque si no, no va a impactar. Eso es lo que me parece a mí que debe ocurrir. En la parte ya para finalizar, la parte del viernes, entonces Tomás exclamó, Señor mío, Dios mío, Juan 20:28, finalmente él creyó. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creyendo, creíste. Vuelvo y le digo, Jesús siempre respondía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás había sido más grata a Cristo si hubiera estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo han de hacerlo por el testimonio de otros. O sea, nadie ha visto a Jesús en estos tiempos, todo ha sido por testimonio. O sea, Tomás tuvo la oportunidad de ver a Jesús ahí, poder tocarlo, pero eso nosotros no vamos a poder hacerlo. Hay personas que han tenido aparición, hay personas que han escuchado la voz de Dios, hay personas que han escuchado, que tienen una gran impresión y saben que eso viene de Dios, pero verlo y tocarlo, eso no ha pasado. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda su duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar, a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando la semilla de la duda y segarán la cosecha de la duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales,
Muchos se hallarán incapaces de esperar y creer. El deseado de toda la gente, la página 748. Así que vuelvo y repito, Dios da suficiente evidencia, pero nunca va a quitar toda duda de nosotros. Ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros, creer. Así que hemos visto el testimonio de todas estas personas. Quizás el más conocido, el de la mujer eh, María Magdalena, en que realmente ella hizo muestra de que eh, creía en Jesús y lo amaba y cómo eso fortaleció a Jesús como ser humano, le dio fortaleza en momentos de dificultad, recordar el agradecimiento de esa mujer hacia él. Yo sin más me despido, eh, invitándolo a estudiar su lección. La Biblia, la lección es solamente un instrumento, realmente la Biblia lo que debemos es estudiar y pedirle a Dios cada día que transforme nuestra vida, pero cuando nosotros pedimos esa oración, créanme, cosas van a pasar, porque Dios no hace así y transforma, realmente es un proceso. Eh, Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos agradecidos de ti por esta lección que nos das, por las enseñanzas que deja en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, te pedimos que cada día nos ayude a ser más agradecidos, a dar testimonio de ti, no con lo que hacemos, lo que decimos, sino con nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a ser transformados por ti, a soportar el proceso, porque a veces el proceso es muy difícil. Señor, pero tú eres el que a través de la gracia nos fortalece, nos cuida y nos bendice. Gracias por ello. Todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino pidiéndote el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.